Bueno, hoy más que nada quería compartir una palabra. Espero que pueda tocar su corazón como lo hizo conmigo, que lo puedan recibir con alegría. Les voy a pedir solamente media hora. Estamos con tiempo de sobra, podría meterle 1 hora y media, pero va a ser cortita. Yo creo que lo importante de poder recibir algo de Dios es que podamos ser entendidos, que podamos tener el conocimiento a través del Espíritu Santo de lo que Dios quiere traer. Amén. Así que quiero empezar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 11. En el versículo 14 dice, le voy a leer esta historia. Yo creo que lo puedan tomar el ambiente donde estaba situada esta historia. Dice, en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que le había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Está tranquila palabra por ahora, ¿eh? Vamos a expulsar demonios hoy. ¿Los de la staff están preparados para liberar acá a los muchachos? ¿Están? ¿Cuántos necesitan ser libres? ¿Todos? ¿O los de la staff? ¿Me señalan acá los de la staff? ¿O no? No va por ahí la palabra. Quiero terminar de leerle y dice en el 17. Como él conocía sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí mismo se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso, ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si os expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Yo quiero que hagan ahí un paréntesis en eso. Después, para terminar, dice, cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes, están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él, lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte está contra mí, y el que está conmigo no recoge, sino que esparce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Termina y dice, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Amén. Yo quiero que nos situemos en esta historia. ¿Qué pasa? Jesús cuando predicaba, cuando enseñaba, tenía personas que glorificaban a Dios por medio de él y tenía los llamados fariseos, el mundo, que muchas veces hoy podemos ver, que lo señalaban, que lo acusaban, que todo lo que hacía era mentira. En este caso decía que las señales que él mostraba, las hacía por medio del diablo. El diablo, diría el reel ese. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué es lo que fue lo que vino a hacer Jesús en el mundo? ¿Cuántos vieron el flyer que se mandó? ¿Cómo era el título de la palabra? ¿Alguno se acuerda? El de los piecitos, el de las zapatillas. Ninguno usa Instagram ahora. Amén. Cuando la tierra se encuentra con el cielo. Eso es lo que hacía Jesús en la tierra.
traía el reino de Dios, el reino de los cielos. Y eso es lo que Dios quiere que hoy como adolescentes podamos hacer. Es algo que me llegó mucho, me acuerdo cuando el Mati y la Mica compartieron la palabra de la media naranja, ¿se acuerdan? Hace como 3 sábados atrás. Y yo ahí, bueno, ellos me dijeron que, bueno, hoy tenía que compartir la palabra. Y uno siempre por ahí, no sé, me ha tocado predicar en una convocatoria. Y yo decía, pero ¿cómo puedo llegar a entrarle a los adolescentes? ¿Cómo puedo hacer que les llegue la palabra de Dios? Y por ahí uno siempre se toma, siempre cuando hay campamentos, cuando hay algún evento de adolescentes, de jóvenes, lo primero que viene es que nadie tome de menos tu juventud, el versículo ese clave, fundamental. Y yo estaba por entrar por ahí por algo más tibio, digamos, por algo más light, y el Mati me dijo, anda al hueso. Así que leí esta palabra y me parecía un poco fuerte porque hablaba de echar demonios y cosas que por ahí no estamos tan acostumbrados a vivirlo en el día a día. Quizá uno viene a fortalecerse siempre de Dios, pero deja las cosas espirituales o lo sobrenatural para los grandes, para los que ya tienen más años en la iglesia, para los que no tienen miedo, digamos, a esas cosas. Y hay algo clave que me acuerdo que la Mica dijo y dije, wow. Me acuerdo que dijo que los jóvenes, los adolescentes, no son el futuro de la iglesia, sino que son el presente. Y muchas veces miramos a la juventud como proyectando a la iglesia, como tratando de formarlos para que en un futuro hagan la obra de Dios. Pero yo creo que Dios necesita jóvenes influyentes en este tiempo, jóvenes que se animen a más, que se animen a buscar más de Dios. Y yo creo que en este tiempo los estamos viviendo, lo estamos experimentando. Algo que a mí cuando yo me sumé a la staff de adolescente, fue por eso, por ver la pasión de los adolescentes, buscar de Dios, servirle a Dios. Y es algo que yo quizás no lo pude experimentar en mi vida. Yo conocí de Dios ya teniendo 22 años más o menos, y siempre tuve el pensamiento ese, ¿no? De decir, ¿cómo me hubiera gustado ser adolescente en la iglesia? ¿Cómo me hubiera gustado reunirme con adolescentes, vivir esa experiencia? Y muchas veces no damos gracias a Dios por eso. No le damos gracias a Dios por los momentos que Él nos pone en su camino. Y la verdad que yo eso no lo tomo, digamos, como algo que perdí, sino que sé que lo que yo he vivido lo puedo tomar como experiencia para fortalecerme, para aquellos que hoy estén necesitando o estén pasando por lo que yo pasé cuando no tenía a Cristo, yo puedo darle una palabra al aliento. Y yo creo que eso es lo que muchas veces Dios hace, ¿no? Cuando nos permite pasar por circunstancias difíciles, el poder experimentar la gracia de Dios. Porque yo creo que si todo fuera felicidad, todos estarían metidos adentro de la iglesia, ¿no? Si no hubiera problemas afuera, todos estarían viviendo la vida como si nada. Pero cuando tenemos esos problemas, esas circunstancias difíciles, esos momentos de desierto, como podemos ver en la Biblia, todos los han tenido. Nadie que está acá dentro de la Biblia ha empezado pleno o ha vivido una vida plena. Hasta el mismo Jesús vivió momentos que quizás nadie quisiera pasar. Estoy haciendo de sponsor acá, vamos de vuelta. Pero dice, primero que nada, para poder manifestar el reino de Dios en la tierra, para manifestar el cielo, tenemos que tener identidad de hijos. ¿Cuántos son hinchas de Belgrano acá? Levanten la mano. Para ver con quién me voy a llevar mejor. Ustedes saben que los de la Asta son todos de Belgrano. Son todos de Belgrano, dije. ¿Quién es de Belgrano acá? ¿Por qué sos de Belgrano? Otro de Belgrano, traidor. ¿Por qué sos de Belgrano vos? De familia nomás, de papá. Otro, que no sea ¿por qué sos de Belgrano? ¿Por qué son de Belgrano ustedes? Mamá, porque me gusta. Los colores más lindos. Vamos a preguntarle a uno de Talleres, pero no queda mal. ¿Quién sos de Talleres? ¿Quién es de Instituto? Vamos por otro equipo.
No, los de talleres por acá. ¿Por qué sos de talleres? Porque mi papá es de talleres. ¿Por qué sos de talleres y por qué vas a hacer la de Belgrano ahora? ¿Sabes por qué sos de talleres? Te nació así. ¿Por qué? Porque taller es la mejor. Bueno. ¿Por qué sos de Río Oroz? ¿Bien? Gallina. Bien. Bueno, la respuesta de la mayoría, ¿por qué son de Belgrano, por qué son talleres? Es porque viene ya, como que uno lo adopta. Yo soy hincha de Belgrano, de nacimiento. A uno que va a cobrar acá. Yo nací cerca de la cancha de Belgrano, mi familia paterna son todos de Belgrano. Y yo me acuerdo una vuelta, les voy a confesar algo que me duele hasta el día de hoy, es un trauma. Me enojé con mi papá cuando era chiquito, 6, 7 años. Toda la familia de mi mamá de talleres. Me enojé con mi papá, me voy a hacer de talleres, dije. No sé cuánto lo han hecho. ¿Nada que ver? Bueno, sí, le erré. Tuve un tiempo que me hacía el hincha de talleres por enojo, porque estaba enojado. Hasta que un día, en mi entorno era de Belgrano, mis compañeros eran de Belgrano, yo el colegio mío quedaba a una cuadra de la cancha de Belgrano, un colegio chiquito, no tenía patio y íbamos a hacer gimnasia a la cancha de Belgrano. O sea, mi ambiente, no conocía otra cosa. Y me hizo volver eso, a volver de vuelta a ser el equipo más grande de Córdoba. ¿Amén? Amén. Y muchas veces, volviendo a la palabra, no tenemos esa identidad de reino. Por eso muchas veces nos quedamos en la comodidad de solamente ser cristianos, de solamente venir a la iglesia, de solamente venir a la reunión de adolescentes, de quizás de vez en cuando leer la palabra, de vez en cuando nos hacen un desafío, como me acuerdo que vino Sandro y le hizo un desafío de orar los 21 días. ¿Cuánto hicieron ese desafío? Re poquitos. Yo calculo que todavía no deben seguir, ¿no? Porque eso es lo que trae los desafíos, hacerlo propio y seguir para adelante. Muchas veces cuando no encontramos nuestra identidad o cuando no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, nos sentimos confundidos y no nos enfocamos en eso que Dios quiere. Yo creo que la manifestación de los hijos de Dios es lo que la creación espera, dice en Romanos, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Dice que no es que espera la manifestación de Dios, no es que espera a los hijos de Dios, sino que espera que los hijos se manifiesten. Amén. Que nosotros podamos avanzar, ir más allá de lo que hoy hemos logrado de poder conocer, de poder establecernos en una iglesia, de poder hoy estar en una reunión de adolescentes, de poder compartir, sino que allá afuera en el mundo hay muchas personas que necesitan que le podamos hablar de Dios y no solamente con palabras, sino con nuestras actitudes, amén. Yo creo, vieron que los domingos se hace la buena noticia. Bueno, yo hoy les voy a traer una mala noticia. ¿Cuántos quieren escuchar una mala noticia? Bueno, les quiero decir que hoy el lugar que ustedes están como adolescentes cristianos es muy difícil. Es muy difícil poder estar hoy acá tratando de agradar a Dios y a su vez sabiendo que están desagradando al mundo. Que muchas veces tienen la invitación de amigos de vamos a tal lado, y ustedes le tienen que decir, quizás por obligación o quizás, o no le dicen, no, tengo que hacer otra cosa. Y no le dicen que tienen que venir a la iglesia, o le dicen que tienen que venir a una reunión de adolescentes. Y muchas veces se encuentran afuera y se ven en la obligación de agradar a sus compañeros y se ven en la obligación de tener que hacer cosas que quizás no lo sienten ustedes porque muchos de ustedes deben estar enfocados en las cosas de Dios, en querer agradar a Dios, pero se encuentran en situaciones que muchas veces es difícil. Yo lo veo desde el lado, hoy en día quizás a mí ya no me importa ya lo que puedan llegar a decir, quizás cuando empecé a la iglesia, sí, obviamente que
que lo vivía así. Me acuerdo estar en el trabajo y estaba full Cristo y con las adoraciones y todo. Y en el trabajo con el celular, me acuerdo, y se acercaba a alguien que andaba por la calle y le bajaba el volumen así por abajo para que no se enterara. Pero mi corazón quería agradar a Dios, pero no quería desagradar al mundo. Y estamos siempre en ese tironeo de tratar de agradar a Dios o al mundo. Acá Jesús no le importaba que a él lo señalaran, de que le dijeran que él obraba por el diablo, porque él tenía muy en claro lo que estaba haciendo. Él tenía muy en claro que su propósito era hacer la voluntad de Dios, que Dios se manifestara, que Dios se glorificara. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en día con ustedes. Amén. Dice, no, el mundo no conoce el poder del cielo. Hay algo que pasaba en esta historia que dice que los fariseos y todos los que estaban ahí reunidos empezaron a señalarle a Jesús que él hacía esto por causa del diablo, porque no conocían lo que había en el cielo, no conocían el poder de Dios. Nunca habían experimentado, más que por historia, por lo que habían escuchado a Dios hablar, abrir el mar rojo, que Dios había hecho esto, que lo otro, pero nunca habían visto con sus propios ojos el poder de Dios. Nunca habían visto quizás a alguien que echara un demonio. Nunca habían visto a alguien que sanara un enfermo, con solamente ponerle las manos. Quizás muchas veces estamos acostumbrados a tener que hacer cosas, no sé, grandiosas para que Dios se manifieste, pero hoy Dios quiere poner, y yo creo que muchas veces nosotros mismos complicamos el Evangelio, muchas veces nosotros mismos hacemos difícil la palabra de Dios, poder compartir de Dios, pero Dios ha puesto un carácter, una personalidad en cada uno de ustedes para que de su forma puedan llevar a Dios afuera, al mundo. Amén. Hay una realidad que va más allá de nosotros. El mundo celestial es más real que lo terrenal. Necesita una generación de jóvenes, Dios necesita una generación de jóvenes que muestre la realidad del cielo, que le mostremos a los demás que Dios existe, que Dios es vivo, que no solamente es un que dirán o que lo puedan llegar a escuchar de oído. Muchas veces queremos predicar de un Dios que nosotros no tenemos. Muchas veces queremos decir de un Dios que perdona, pero muchas veces nosotros no nos perdonamos. Muchas veces sentimos nosotros rencor con nosotros mismos o sentimos enojo con otro. Y muchas veces queremos hablar de algo que no vivimos. Por eso es primordial que podamos entender que para experimentar lo nuevo de Dios, lo nuevo que Dios quiere traer en su vida, primeramente hay que vivirlo. Primeramente tenemos que experimentarlo. Y eso se hace con búsqueda, con entrega, pero con un corazón dispuesto a que lo que nosotros recibamos de Dios lo podamos dar. Amén. Muchas veces queremos agradar al mundo, queremos tener reconocimiento. Hoy vemos que el camino más fácil que agarran los jóvenes es empezar a hacer reel, empezar a hacer contenidos a las redes sociales y con eso se quieren ganar la vida. Hoy todo el mundo es influencer, hoy todo el mundo sube un video y quiere que le pongan me gusta, que compartan lo que quieren sentir reconocimiento del mundo. Yo creo que a todos les gusta eso, ¿no? Que cuántos me gusta tengo, que cuántas veces vieron mis historias y estamos todo el tiempo ahí tratando de ver a cuántos agradamos, a cuántos nos siguen, el que tiene más seguidor, pero no nos ponemos a pensar si realmente lo que hicimos en el día agradó a Dios, si realmente lo que hicimos durante la jornada y cada noche, y por eso la palabra habla de meditar día y noche, de poder pensar en las actitudes que nosotros tenemos, de poder decirnos, che, esto está agradando realmente a Dios, está siendo de bendición esto para mi vida, para la vida de mi familia. Yo me acuerdo cuando empecé con la parte de transmisión, muchas veces le preguntaba a Dios si realmente lo que hacía ahí podía llegar a influir algo en el reino de Dios y tuve dudas y muchas veces decía, che, este servicio no sirve para nada para Dios. Hasta que Dios trajo una respuesta en mi vida y me mostró muchas personas que estaban alejadas del camino de Dios, muchas personas que no conocían, que a través de las redes sociales
dejaban un comentario de que cómo me gustaría estar ahí, cómo extraño mi casa. Y muchas veces damos por menos nuestro servicio, lo que nosotros hacemos para Dios. Y yo creo que tenemos que saber que si nuestro corazón está dispuesto a poder servirle a Dios en el área que nos ponga, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Es simplemente tomar la decisión. Yo creo que hoy Jesús le extiende la mano para que ustedes lo puedan seguir un paso más, ya saliendo de lo que ya han recibido de Dios, y que hoy ustedes puedan decirle: quiero conocer un poco más del cielo, quiero conocer un poco más de lo sobrenatural del reino de Dios. Ya no quiero estar en la esclavitud de este mundo, parado firme en la tierra, solamente escuchando a un Dios que muchas veces he escuchado de mi niñez. Quizá muchos vienen a la iglesia desde la cuna, como se dice, como cuando es uno de un equipo de fútbol, que me dicen porque mis papás fueron de ese equipo y me lo transmitieron, y capaz que muchos de ustedes vienen a la iglesia porque sus padres empezaron a conocer a Dios y no les quedó otra que seguir sus pasos. Pero yo creo que hoy Dios quiere algo más de ustedes, quiere que la comunión que ustedes tengan con Él sea personal, sea más allá de su familia, sea más allá de las amistades, de lo que los rodea, que sea personal, cada uno con Él. Hay un hombre en la Biblia, creo que está en Lucas 5, un tal Pedro, no sé si lo conocen. ¿No lo conocen? Un tal Pedro, ese no. Si usted conoce la historia de Pedro, puede saber que era un hombre que habla que era un hombre de carácter duro, pero si usted se pone a seguir la historia de Pedro, dice que él hizo maravillas en la tierra, en el nombre de Jesús. Dice que su sombra sanaba de enfermos. Y ustedes dirán: ¿cómo llegó Pedro a tener ese poder, a poder manifestar el cielo en la tierra? Solamente con una decisión. Es la decisión que tienen que tomar hoy en este día ustedes, porque Jesús no lo va a obligar, Dios no lo va a obligar a que ustedes den ese paso de fe, a que ustedes se animen a ir más allá. Es una decisión propia que ustedes tienen que tener. Nada podrán hacer en este mundo si no es por el poder del Espíritu Santo. Si no tienen el anhelo de tener algo más de Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a venir a su vida si ustedes no lo anhelan. La palabra de Dios dice que el que quiera recibir al Espíritu Santo, que lo anhele. No pide otra condición, Dios. No pide que hagan algo extraordinario. No piden que hagan otra cosa, solamente que anhelarlo, que quererlo. Dice que Pedro ahí, cuando se encontró con Jesús en la barca, que hizo el milagro, que la barca se llenó de peces. Yo creo que muchos empezamos a venir a la iglesia para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga, que les dé cosas? Amén. Yo creo que todos queremos eso. Y a partir de ahí en adelante, lo que hacemos con eso es lo que nos va a llevar a estar en el mundo o a estar en el reino de Dios. Pedro tranquilamente se podía haber quedado con ese milagro, se podía haber quedado con la provisión que Dios le dio, que él estaba yendo de peces. Tranquilamente podía haberse puesto una pescadería y meterle para adelante y iba a ser millonario, podía hacer lo que quería. Pero dice que Jesús le dijo: deja todo y sígueme. Y ahí tranquilamente Pedro podría haber dicho: no, si yo tengo lo que necesitaba. Dice que estuvo toda la noche tratando de pescar, tratando de que algo pasara en ese lugar, y horas sin pescar un pez. Pero con la presencia de Dios, con el poder del cielo, dice que el milagro sucedió. Y cuando el milagro sucedió, dice que Pedro no dudó en ningún momento en mirar lo que él tenía, sino que dejó todo y siguió a Jesús. Amén. Yo creo que ese es el paso de fe que hoy tienen que tener. De que más allá de lo que Dios quiera traer a sus vidas, yo creo que Dios quiere bendecir, que Dios quiere dar, pero sobre todas las cosas,
que podamos tener un espíritu, un corazón dispuesto a hacer su voluntad. En 1 de Pedro 4:16 dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Es un privilegio poder hoy estar acá, poder decir yo soy hijo de Dios. Ya apartado del mundo, apartado de quizás muchas personas que hoy uno puede ver en las noticias, gente más chica que ustedes, de 9, de 10 años, que anda robando, que anda fumando, uno lo ve en la calle. Niños y adolescentes que no tienen propósito, que no tienen un conocimiento de saber que hay algo más para su vida. Yo cuando era adolescente me acuerdo que sufría mucho la soledad y preguntaba a Dios por qué me pasa esto, porque no le preguntaba a Dios porque no conocía, le preguntaba al aire, a lo que se me cruzara, y por qué esto, por qué lo otro. Y cuando Jesús llegó a mi vida, pude experimentar esto que le hablo, el reino de Dios. Se me manifestó el cielo en la tierra, porque ya más allá de lo que yo podía obtener, este chico siempre me distrae, qué bárbaro. Molesto. Hay algo que puedo experimentar, es el Gaby, el que está siempre sacando fotos, ahí cuando los encuentre distraídos, los va a fotografiar. Importante, ¿no?, el saber que cuando el reino de Dios se manifiesta en nuestra vida, ya nada vuelve a ser igual. Cuando tenemos ese encuentro con Jesús, hay algo que cambia en nuestra vida. Más allá de lo que nosotros podamos venir en busca de Dios. Yo me acuerdo que cuando empecé a venir a la iglesia, estaba a punto de separarme de la mamá de mi nena, estaba que no conseguía trabajo, y eso era quizá mi principal preocupación. Le dije, bueno, vamos a probar con Dios. Y conocí a Jesús, me terminé separando, no conseguía trabajo, pero seguí, me apasioné, me enamoré de Jesús y dije, pero lo que yo venía a buscar quedó ahí en el olvido. Dios con el tiempo lo fue trayendo. Dios hoy, gracias a Dios, tengo un buen trabajo, sigo soltero, no importa, ya, Dios proveerá. Pero las cosas que uno va adquiriendo de Dios, lo que nosotros nos vamos apasionando en Cristo, va más allá de nuestras necesidades, va más allá de lo terrenal. Y eso es lo que yo quiero compartirles en esta tarde, que puedan tratar de buscar más de Dios, que no solamente es el venir acá a una reunión de adolescentes, de poder servirle, no es solamente dedicarle tiempo a Dios, sino poder apasionarse y poder ir un paso más, dar ese paso de fe que Dios. Traímos a mención a Pedro acá. Pedro es alguien que nos ha dado tanta riqueza bíblica en sabiduría y podamos tener millones de prédicas con respecto de Pedro, de dar un paso de fe, de separarnos del mundo para poder experimentar el cielo. Amén. Después en el libro de Juan, capítulo 17, dice, no quiero que se me haga muy largo, empezamos temprano hoy. Capítulo 17, en el versículo 13, dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas, mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Por ello me santifico a ti mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que quiere Jesús de nosotros. Dice acá que Jesús no le pedía a Dios que nos sacara del mundo, porque muchas veces tratamos de mundano lo que estaba afuera,
pero nosotros vivimos una vida plagada de mundo, vivimos en el mundo, no podemos salir de esa realidad. Tenemos que saber que nuestro cuerpo es el pecador, nuestro cuerpo es el que está en el mundo, pero nuestro espíritu, como dice la palabra, clama constantemente por Dios. Como dice, clama, Abba Padre. Si nosotros hoy tenemos el anhelo quizás de poder buscar de la lectura de la palabra, si tenemos el anhelo de poder orar, es porque nuestro espíritu sabe, como compartía Mati la otra vuelta, ha recibido un soplo de vida, ha recibido parte de Dios, tenemos parte de Dios en nosotros. Y eso es lo que constantemente siempre nos tiene inquietos y que muchas veces sentimos que nos falta algo. Y cuando conocemos a Dios, conocemos su palabra, conocemos su voluntad, decimos, wow, ahora sí estoy lleno. Ahora sí hay algo en mí que tiene sentido. Y ese es el sentido que yo le encontré a la vida cuando conocí de Dios. De muchas de esas preguntas que yo me hacía a mí mismo o se las hacía al aire porque hablaba solo en ese momento, no sabía que Dios me estaba escuchando. Y Dios con el tiempo me fue trayendo respuestas y me fue mostrando que Él siempre estuvo conmigo, de que nunca me dejó solo. Me trae a recuerdo, no sé si vieron la serie de Chosen, que está Natanael ahí en el árbol y él le pregunta por qué, y después cuando se encuentra con Jesús le dijo, yo te vi cuando estabas en la higuera pidiéndome. Muchas veces creemos que Dios no nos escucha, pero hoy quiero decirle que Dios está en todo momento, sabiendo qué nos está pasando, qué estamos sintiendo, qué nos está faltando. Pero muchas veces no podemos tener esa respuesta porque nos afanamos tanto en nuestra propia necesidad, en lo que nosotros necesitamos, que no nos damos cuenta de lo que Dios está necesitando de nosotros. Muchas veces queremos hacer de que Dios se adapte a nuestra vida, que Dios esté acá, que Dios me dé, y que si yo necesito un poco de agua, le pido a Dios, toma agua, me voy y sigo con mi vida. Pero no se trata de eso, no se trata de nosotros, se trata de Jesús, de saber que nosotros nos tenemos que adaptar a su voluntad, de lo que Él quiere. El mundo es efímero, puede ser quitado en cualquier momento. Todo lo que nosotros recibimos, lo material, quizás un momento de felicidad, un momento de alegría, de placer, el día de mañana ya no va a estar. Es limitado. El poder que nos da el mundo tiene límite y no alcanza lo sobrenatural. Es corrupto porque nos lleva a la ambición, a la codicia y a la opresión. Trae división, como en caso del fútbol. Les comenté un poquito de background en taller y ya casi se largan a tirarse con la silla. Es falso. El poder del mundo nos da una falsa seguridad que lo que nosotros hoy tenemos, con eso podemos vivir tranquilamente. Pero el poder de Dios es eterno, no tiene fin, es ilimitado. Puede hacer lo imposible, es redentor, redime y transforma vida, es unificador. Dios une a las personas y crea comunidad como la que hoy podemos estar viviendo acá. Hoy si no fuera por Dios, quizá muchos de ustedes no se conocerían. Quizá muchos de ustedes estarían en otro ambiente haciendo otras cosas y perdiendo el tiempo, siéndoles sincero. Le da seguridad. El poder de Dios ofrece una seguridad verdadera y una paz que sobrepasa todo entendimiento. El poder del mundo se basa en la fuerza, mientras que el poder de Dios se basa en la gracia y el amor. El poder del mundo busca el beneficio propio, mientras que el poder de Dios busca el bien de los demás. El poder del mundo es egoísta, mientras que el poder de Dios es generoso y sacrificado. Importante saber, como les decía, no es fácil la juventud, no es fácil estar en Cristo, pero es glorioso, es poder experimentar algo nuevo en nuestra vida que no lo van a vivir si están ahí en el mundo. Yo me acuerdo que el Mati y la Mica contaban, y ustedes lo pueden ver hoy en día, ellos que son líderes de ustedes, de este grupo de adolescentes, y están y hacen cosas, pero ellos contaban que en un momento de su adolescencia se habían apartado de Dios. Y yo estaba ahí escuchando y decía, wow, cualquiera de los que están acá pueden vivir esa experiencia de apartarse, de poder vivir fuera de Dios. Y es feo poder ver que
adolescentes, que jóvenes que han estado en el camino de Dios se aparten. Por eso es importante que hoy ustedes se pongan la firmeza de que no solamente conformarse con lo que están recibiendo de Dios, sino poder ir en búsqueda de más. Amén. Que hoy puedan decir, Señor, yo no quiero esto solamente. Yo quiero experimentar el reino de Dios. Yo quiero experimentar tu gracia, tu amor, tu poder. Está dispuesto. Dios está dispuesto en ustedes. Solamente ustedes tienen que tomar la decisión de poder decir, yo quiero eso. En Efesios 4:17, con esto ya voy cerrando, dice, así que le digo esto, e insisto en el Señor, no vivan más con el pensamiento frívolo como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina, y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Muchas veces nos tenemos que alejar de cosas que nos hacen mal en nuestro espíritu, en nuestra alma. Muchas veces se habla o se dice que Jesús se juntaba con pecadores, con mundanos, y muchas veces queremos decir, bueno, si Jesús lo hacía, yo también lo puedo hacer. Yo me puedo juntar con, no sé, con el que fuma, con el que le pega a los hermanos, el que le contesta a la madre, si total, yo voy a la iglesia, el que se perjudica es él, no yo. Pero muchas veces queremos ir a esos lugares sin tener la firmeza de quién somos y sin darnos cuenta nos vamos contagiando de esas cosas. Se nos van pegando el contestar a nuestros padres, el insultar, las palabras que muchas veces nos costó sacar de nuestra boca. Y sin darnos cuenta nos vamos alejando de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvimos el convencimiento de ser lleno de Dios. Jesús podía hacer eso porque estaba lleno del Espíritu Santo. No había nadie que lo podía influenciar a Él, sino que Él influenciaba a donde Él estaba. Donde Él estaba dice que sucedían cosas. Donde Él estaba había milagros. Donde Él estaba había sanidad, transformación, restauración, porque Él tenía los principios del reino, Él conocía el cielo. Muchas veces queremos tratar de ir ahí en los lugares más oscuros, pero realmente nuestra luz no está encendida. Por eso es importante que en este día puedan decir, yo quiero ser la luz del mundo, pero primeramente quiero empezar a experimentar propiamente el reino de Dios en mi vida. Por último, y con esto cierro, hay una persona en la Biblia, en Génesis, Jacob, dice que su padre, su abuelo fueron llamados los patriarcas. A partir de ellos nace el pueblo de Dios. Dice que él sabía quién era Dios, sabía porque había escuchado de las maravillas, había escuchado de la fe de Abraham, había escuchado lo que Jacob había llevado, cómo él había guiado a un pueblo. Y dice que Jacob en un momento estaba ahí acostado en una piedra y tiene un sueño, que dice que veía una escalera y veía ángeles que bajaban y subían y bajaban y subían y glorificaban a Dios. Y dice que Jacob se levanta del sueño y dice en el 16, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muchas veces vivimos como Jacob. Creemos que estamos en las cosas de Dios, creemos que estamos llenos de Dios, pero no nos estamos dando cuenta de que va más allá de lo que hoy nosotros tenemos. Que el poder de Dios quiere ir un paso más, que cada vez, y eso es lo lindo de Dios, de poder experimentar a Dios. Yo soy alguien que muchas veces ha empezado cosas, ha empezado cursos, que quería estudiar esto, y siempre lo dejaba. Y hay algo que me sorprendió de mí, que cuando empecé en el camino de Dios, le mandé pata, y no se trata de esto de quién tiene más tiempo en la iglesia, de quién conoce más de Dios, sino de quién quiere más de Dios, de quién tiene más hambre de Dios, de quién quiere recibir más de Dios. Dice que Jacob acá estaba en un momento que se encontraba quizás con dudas, quizás con problemas en sí, el saber qué iba a hacer, cómo era su futuro, pero dice que él ya conocía de Dios, pero en ese momento que tuvo un clic en su cabeza, dijo, wow, ciertamente Dios está acá conmigo. Y yo quiero decirle que Dios está con ustedes. Dios está en la intimidad, ahí donde muchas veces están solos porque es fácil estar con Dios en comunidad. Hoy estoy en la iglesia y sé que Dios está acá, pero cuando ustedes están en su casa, cuando están ahí,
muchas veces preguntándose cosas que tienen en su corazón, Dios está con ustedes. Dios está y quiere que ustedes sepan eso, que Él está en todo momento, que Él los escucha, que Él sabe las intenciones que tienen en su corazón. Muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero muchas veces tenemos mucho temor, tenemos miedo, tenemos falta de perdón, tenemos resentimiento, odio, bronca. Como le contaba cuando comenzaba, que yo por enojo me crucé del lado de las gallinas y después me acordé que estaba equivocado. Si hoy quizás ustedes están sintiendo que no estaban sintiendo esa llenura de Dios, que quizás estaban viviendo un evangelio vacío, un evangelio que solamente era palabra, yo les animo a que hoy puedan disponer su corazón, que hoy puedan decir, Señor, yo quiero ir por ese paso más de fe. Yo quiero conocer y experimentar el saber que vos estás conmigo en cada momento, amén. Les voy a invitar que se pongan de pie, así oramos. Así cerramos con esta reunión. Le doy gracias por el tiempo, por el espacio.